Hola, muy buen día a todos. Agradecemos su tiempo de espera y les damos una cordial bienvenida al webinar titulado Respaldos en la Nube. Y bueno, antes de comenzar, me presento. Mi nombre es Claudia Valdivia. Soy especialista de soluciones cloud y asimismo presento a mis compañeros el licenciado Carlos Mayoral, quien es coordinador comercial cloud, y al ingeniero Osvaldo Luna, quien es coordinador de soporte cloud. Y bueno, ellos son quienes llevarán el mando a este webinar. Previo a dar inicio les daré unas pequeñas indicaciones, esto en relación al audio. Ante cualquier inconveniente o intermitencia durante el transcurso del webinar, favor de intentar salir y volver a ingresar a la sesión. De igual manera, cualquier duda que pueda surgir será atendida por medio del chat. Y bueno, finalmente mencionarles que esta presentación será grabada con el fin de podérsela compartir, así como información adicional que preparamos para ustedes referente al mismo tema del webinar en curso. Por lo que agradecemos nos puedan compartir sus datos por medio del chat, su nombre, correo, teléfono y empresa donde nos acompañan. Y bueno, sin más por el momento, le cedo la palabra a mi compañero Carlos, quien dará inicio al webinar. Hola, muchas gracias, Claudia. Buen día a todos nuevamente. Les reitero, mi nombre es Carlos Mayoral. Y el día de hoy, como comentaba, el tema que vamos a estar viendo es respaldos en la nube, ¿no? Un tema que últimamente ha estado rondando por ahí en el mercado debido a las situaciones que han acontecido respecto a la seguridad principalmente y todos estos tabúes, que existen alrededor de este tema o de este entorno en la nube. Lo que nosotros buscamos a través de este webinar, el objetivo del mismo pues es conocer e identificar esas características tales como amenazas, niveles de seguridad, ventajas, bondades, que nos ofrece un sistema de almacenamiento y respaldo en la nube y hacer incluso un comparativo contra un esquema tradicional como el que ya estamos ya todos conocemos, perdón. Entonces, la idea es que al final de esto nosotros podamos identificar estos factores que nos ayuden a tomar la decisión más adecuada precisamente en torno a la seguridad de nuestra información y que pues por ende es un tema de rigurosa importancia dentro de cada organización. Los temas que vamos a estar viendo, vamos a estar tocando puntos acerca de forma inicial y en forma genérica, qué es el almacenamiento, qué es el respaldo, las diferencias entre estos tipos de definiciones, perdón. Ya vamos a adentrarnos posteriormente a cuestiones más específicas como amenazas, seguridad, ventajas, beneficios y mejores prácticas para concluir con la definición de lo que es un DRP. Recordemos que pues, el backup, el sistema de respaldo, es una especie de DRP y tendremos por ahí la comparativa, como les comentamos, entre un respaldo físico y un respaldo en la nube. Tenemos por ahí algunos datos con audio, por favor ya les están comentando para poder reingresar. El resto, si me escuchan, por favor, me pudieran nuevamente confirmar. Pues bien, continuamos. De primera mano les informo, estas definiciones son muy genéricas y es algo como de cultura general, vamos a decirlo. Y un sistema de almacenamiento, como todos sabemos, es aquel que nos permite resguardar información, ya sea de forma física o virtual, de todo tipo. Sí, alguno de los riesgos con lo que confundimos los tipos de almacenamiento es que normalmente nos puede funcionar como un backup. Sin embargo, esto no es correcto, no es una aseveración adecuada. Estaremos indicando en un momento más por qué no aplica como un sistema de respaldo. En cambio, un sistema de respaldo como tal, además de una copia de seguridad, es aquella herramienta, aquella solución que nos permite recuperarnos en caso de alguna contingencia mayor o menor. ¿Sí? Ya sea desde algún borrado de información por error, alguna falla dentro del disco duro que se haya quemado, o alguna contingencia mayor, ¿no? Llámese algún incendio, algún temblor, alguna inundación, alguna falla eléctrica de gran impacto. Entonces, el respaldo es aquel que nos va a permitir recuperarnos con la menor pérdida de información y la idea es que además nos pueda regresar a un estatus o nos pueda habilitar un nuevo escenario lo más parecido al anterior previo a la falla.
Las diferencias más puntuales entre estos dos, como les comentábamos, la parte del almacenamiento, el almacenamiento regularmente se asigna como una tarea manual. Esto es decir, genera un mayor porcentaje de riesgo en cuanto al error humano, ¿no? O sea, yo tengo que estar haciendo mis copias porque tal cual es un copiar y pegar de un dispositivo a otro o de una unidad a otra, y pues esto obviamente si no se hace con la regularidad y con la consistencia necesaria, pues se corre el riesgo efectivamente de que no haberlo hecho ocurra una contingencia y no nos podamos recuperar. También no existe un informe cercano donde nosotros podamos identificar el estatus del respaldo y las características generales, como cuánto pesa, cuántos archivos se respaldaron, si son nuevos, etcétera. Y por último, la información no puede ser accesada vía online de forma regular. Hay unos dispositivos un poco más avanzados que permiten ahí una conexión a través de wireless, pero no es el mismo tipo de comunicación y se requieren demasiados factores alrededor de este sistema. Por el otro lado, el sistema de respaldo contiene todos estos elementos de los cuales les mencioné con anterioridad. Se puede ver en línea, se hace de forma automática, podemos hacerlo con la periodicidad que nosotros requeramos y por último, se puede personalizar. Un adecuado sistema de respaldo se puede personalizar y adecuar a las necesidades de cada organización y no al contrario. Un sistema de almacenamiento tiene una forma de ser y no hay forma de adecuarlo más. Entonces es otra de las funcionalidades y diferencias más significativas. Por último, yo en la parte de generalidades, antes de entrar de lleno al tema de que más nos compete, como la seguridad de las amenazas, le informaré que un tipo de respaldo, también a diferencia de un tipo de almacenamiento, tiene diferentes tipos y diferentes vertientes. Entre ellos, desde el tipo de respaldo que hacemos, que es la parte superior, que podemos ver un archivo full, incremental y diferencial. Lo que significa cada uno, el primero, el full, normalmente se hace cuando se inicia con un sistema de respaldo. Se lleva a la nube toda la información que se quiere respaldar en forma inicial. Posteriormente, lo ideal es que exista la posibilidad de respaldos incrementales y diferenciales, donde el incremental son aquellos archivos nuevos que se han estado creando, se van sumando al respaldo anterior. Y por último, la parte del diferencial. En el diferencial son aquellos archivos que han sido modificados durante un cierto periodo y por lo tanto se identifican como archivos nuevos. Entonces, para que todos los respaldos al final del día queden completos, además del full, posteriormente habrá que seguir con los incrementales y diferenciales. Y en el caso de las copias o la periodicidad de estos respaldos, también un adecuado sistema de estos nos debe de permitir poder elegir días, fechas, horas y precisamente esa periodicidad con la que se van a estar llevando a cabo, es decir, todos los días, cada 2 días, cada semana, mensual, bimestral, trimestral, etcétera. Entonces, todas estas características de forma genérica nos las permite hacer un sistema de respaldo adecuado, no así en el lado de un sistema de almacenamiento. Ese, reiteramos, está más cargado al lado de algún elemento, algún factor humano que pueda estar teniendo esta responsabilidad. Entonces, como les reiteraba, estas son las partes generales. Queríamos puntualizar las diferencias. Por ahí normalmente nos encontramos con estas dudas a diario dentro del mercado y con algunos de nuestros clientes. Y pues, sin más, voy a dejar ahora en el audio al ingeniero Osvaldo Luna. Él es el especialista en la parte de respaldos aquí en CompuCloud y pues nos estará hablando de que aquellos temas que probablemente nos harán más sentido a todos y que son los que están que nos interesan más precisamente. Entonces, Osvaldo, te cedo el micrófono, por favor. Muchas gracias a todos. Perfecto, muchas gracias, Carlos. Gracias por tu participación. Nuevamente sean bienvenidos todos los asistentes y pues bueno, vamos a partir de aquí vamos a entrar un poquito más, mi compañero que nos apoyó a dar un preámbulo sobre las generalidades y ahorita vamos a ir sobre temas muy específicos, ¿no? Y voy a continuar la agenda empezando con el tema de las amenazas. Muy bien, las amenazas pues bueno, ahora sí que es la razón de ser del por qué tener un respaldo, por qué utilizar un respaldo en nuestras organizaciones, para sus servidores, para
para sus PCs, pues bueno, prácticamente existen muchas amenazas en el mundo informático en el cual podría ocasionar pérdida de información, pérdida de sus aplicativos, toda esta cuestión. Más sin embargo, nosotros estamos enumerando las principales o las más comunes estadísticamente que se presentan en las organizaciones. Primera de ellas está la pérdida de información con un daño de disco duro, ¿no? Como ustedes saben, un daño de disco duro, sobre todo los discos duros de tipo mecánicos, que hoy en día siguen acaparando la mayoría del mercado, salvo los discos duros de estado sólido. Pues bueno, vamos a generar la parte del daño del disco duro. Es uno de los principales razones. Si se nos pierde la información, si se nos daña esta parte, es difícil recuperar la información. Existen laboratorios especializados que se dedican a hacer recuperación de información de discos duros dañados, más sin embargo, adicional de ser un poco costoso este servicio, muchas veces no te garantizan recuperar al 100% la información, y son tiempos muy largos de recuperación en el cual podría llevarnos a tener pérdida de información. Lo siguiente que tenemos que tener es la parte del daño físico del servidor. Sí, la parte de un daño físico del servidor nos podrá llevar a tener tal cual lo que se nos falle la tarjeta madre, inclusive que se caiga el servidor del rack. Toda esta parte dañaría ello y con ende la información que está dentro de ello, ¿no? Por ejemplo, también si se daña el disco duro con un golpe, todo esto, pues bueno, es una de las principales razones. Otro de ellos es el borrado accidental o intencional de la información. Esto tanto a nivel administradores como usuarios, en el cual se vuelve un punto clave, para lo cual podría llegar o estar teniendo dicho problema, en el cual si se llega a eliminar la información, por cualquiera de los dos tipos, accidental o intencional, pues bueno, va a ser difícil poderla recuperar, ¿no? Y ahí la importancia de tener un respaldo. Otra amenaza principal es el ataque por malwares, ¿no? Llámese gusanos, llámese troyanos, y particularmente uno que últimamente ha sonado mucho, que es el ransomware, en el cual todo este tipo de malware lo que hacen es dañar tu información. En el caso del ransomware, te encripta la información para que no puedas hacer uso de ella, e inclusive muchos le llaman ahí el malware del secuestrador, porque te piden inclusive hasta como un rescate para que deposites y puedas recuperar la información. Entonces, uno de los métodos para evitar el ransomware y muchos de estas cuestiones de malware es hacer un respaldo proactivo, es decir, antes de que nos llegue a pasar, tener respaldada la información para poderla recuperar en cualquier momento. El siguiente enumero la parte de la corrupción de un sistema operativo, ¿no? Como sabemos, toda la parte de software no está susceptible a que se corrompa, tanto el sistema de archivos, el sistema operativo como tal, y esto nos podrá llevar a perder la información, o que sea muy difícil recuperarla, ¿no? Dependiendo cómo esté la infraestructura en ese momento. Un desastre natural en algunos lugares geográficos podrán ser más propensos a esta parte, ¿no? Dependiendo de donde se encuentren las organizaciones. Mas, sin embargo, un desastre natural, además de que unos lugares estén más propensos que otros, ninguno estamos exento de ello, ¿no? O sea, en cualquier momento puede pasar algún desastre, por ejemplo, inundación, por ejemplo, la parte de tal cual la parte de inundación, algún terremoto, toda esta parte, pues bueno, nos llevaría a tener obviamente la pérdida de información que es valiosa para la empresa, ¿no? Un desastre en el site, cuando nosotros tenemos de manera local nuestro site con diferentes servidores, pues bueno, nosotros lo que vamos a hacer o lo que pudiera llegar a pasar es no sé si han escuchado algunas veces o les ha pasado inclusive en sus organizaciones que se fue la luz en la noche, falló el aire acondicionado, y al día siguiente cuando lleguen ya los servidores, y a lo mejor muchas hasta su propio respaldo ya se dañó, se quemó, hubo un corto, o sea, todo tipo de situaciones que empatan lo que tenga que ver con el site, pues bueno, es una de las principales amenazas. Y pues bueno, por último, lamentablemente, pero es cierto, el robo de un equipo, ¿no? Cuando se meten a las organizaciones, a las empresas, muchas veces van por la parte de los servidores, por la parte de los equipos de las personas, de los colaboradores, y pues bueno, muchas veces vale más la información que se tiene almacenada ahí que el propio como tal. ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la parte de las principales amenazas. Lo que nos lleva a las amenazas, nos lleva a la razón de ser de mandar un respaldo, pero sobre todo con una seguridad adecuada. Parte de las cuestiones de la parte de lo que tenemos de la cuestión de seguridad, o lo que recomendamos para hacer con ciertos proveedores, es de que todos los SLA
Los Service Level Agreement normalmente son de un 99.9% de disponibilidad o superior, ¿no? Superior me llamo a más 9, todo eso hasta llegar de 5, 11 9, ya dependiendo. Otra opción de seguridad es encriptación de información. Que esto no, la parte de la encriptación de información se recomienda que siempre sea por lo menos, existe 228 o 56 bits, nosotros recomendamos en CompuCloud que sea una encriptación a 256 bits. Muy bien, y también la parte de la seguridad que nos va a llevar es tener una alta disponibilidad. Sí, esta parte de alta disponibilidad nos llevaría a generar una replicación también entre data centers. Es decir, si nosotros quisiéramos hacerlo de manera local se pudiera hacer, pero nos llevaría una inversión bastante fuerte. Entonces, parte de la seguridad que ofrecen las soluciones, muchas soluciones en la nube es esta parte. Y además, adicional, es un proceso riguroso de compliance, en el cual ya van certificados con ciertos procesos de ISO, auditorías constantes y todo esto estos pasos a seguir que ya están estipulados por los principales proveedores de nube y sin embargo esto nos lleva al siguiente punto que garantizando que el usuario es dueño de su información. Ese es un tema muy importante, ¿sí? En el cual ¿a qué me refiero? Que muchas veces podríamos tener la mala noción que si subo la información ya la información no me pertenece. No, es una de las principales primordiales que debe de ofrecer, que el usuario es el dueño de su propia información. Muy bien, lo siguiente con lo que vamos a ir, ya que vimos las amenazas y la seguridad, pues bueno, vamos a ir con la parte de los respaldos en la nube y sus ventajas y beneficios, ¿no? Primero de ellos, el primer punto es una implementación más rápida y con menores riesgos. ¿A qué me refiero? En el sentido de tener la parte de implementación más rápida y con menores riesgos, cuando nosotros hacemos o queremos implementar un sistema de respaldos de manera local, pues bueno, tenemos que encargar hardware, tenemos que generar la parte de licenciamiento, y pues bueno, todo esto puede llevar, y aparte la cuestión de implementación, esto puede llevar a tardar semanas o meses en esta cuestión. Una vez que tengamos este tipo de implementación y con menos riesgos, pues bueno, en la parte de la nube no es así, ya que cuestiones de horas, inclusive de minutos, ya dependiendo de qué tan sofisticada sea la solución que se quiera implementar de respaldo, porque existen diferentes niveles, pues bueno, podría ser el tiempo de que se pudiera llegar a tardar, pero no es comparado de semanas a meses, sino más bien es de horas a días por lo mucho, ¿no? Ya dependiendo de lo avanzado. Otro punto muy importante que te ofrece es la parte de generar un proceso automatizado. Es decir, que todos los procesos que ya no tenga que tener una persona estar corriendo respaldos de manera manual y todo ello, sino que todo esto de manera automatizada y programada también previamente, tal vez a horas inhábiles o horas cuando menos gente trabaja en la organización. ¿Sí? Aquí también podrás tener la parte de accesibilidad. La accesibilidad se vuelve otra parte fundamental de la cuestión de respaldos en la nube, en el cual ya no estamos atados a solamente estar en la organización para obtener la información, sino que en caso de tener alguna contingencia o algo, podemos acceder desde cualquier otro lado con acceso a internet a la información y poderla descargarla, ¿no? Hacer uso de ella, obviamente con la seguridad previamente, ¿no? Desde doble autenticación, usuario, password, encriptación, etcétera, ¿sí? Y esto nos va a llevar también a la escalabilidad sin grandes desembolsos. Esto también tiene que ver con flexibilidad de la solución. Cuando nosotros adquirimos una parte de hardware o adquirimos una solución de hardware tal cual en nuestra organización de manera local, por decirlo de esta manera, pues bueno, tenemos que generar o proyectar a 3, 5 años, que es normalmente el tiempo que un hardware se deprecia. Entonces, cuando proyectas a esta parte, pues bueno, tienes que hacer grandes inversiones para soportar, decir, sabes que con esto voy a soportar para 3 años. En el caso de la nube no, es totalmente contrario. Tú vas a ir proyectando ya ni siquiera ni a mediano y mucho menos a largo plazo, sino a un periodo muy corto, ¿sí? De tal manera que si hoy necesitas, por ejemplo, 500 gigas para hacer el respaldo de tus bases de datos, etcétera, basta con 500 gigas, no necesitas contratar más. Si en un mes necesitas aumentar otros 100 gigas, por ejemplo, se van haciendo los incrementos así tal cual conforme tú lo vayas necesitando. Y obviamente ya esto va, como te genera un pago por uso, ya no vas a tener que estar pagando por hardware en desuso como lo haces de manera tradicional. Y esto por lo cual nos lleva a la parte de tener el espacio a la medida, ¿no? Tú vas a tener la parte del espacio a la medida en base a toda esta parte.
Muy bien. Lo siguiente que tenemos que hacer es la parte de redundancia, ¿no? Como lo mencioné hace un momento, el tener una redundancia o tratar de replicarlo de manera local se puede hacer, mas sin embargo son altos costos, ¿no? De tal manera que nosotros pudiéramos decir, posteriormente, tener un site principal y luego tener un site alterno fuera de la organización. Esto nos llevaría a inversión de doble site, doble equipamiento, enlaces, o sea, es una serie de gastos que podríamos llegar a tener y aún así no podrán llegar a un 99.9% disponible para eso. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener todavía otro tercer site, ¿no? Para en caso de que falle uno, esté también el otro. Entonces, esto ya las soluciones en la nube te lo ofrecen en el costo embebido, ¿no? Entonces, es un tema muy importante la redundancia, para esta parte. Muy bien. Lo siguiente que tenemos que generar la parte de mejores prácticas de respaldo en la nube. Una cosa es decir, sabes que ya tengo mi respaldo en la nube, pero hay que también, para que funcione, hay que generar la parte de mejores prácticas. Y aquí con Claudio les compartimos una de las principales mejores prácticas. El primer punto es asignar responsables. ¿Sí? El asignar responsables es asignar a una o a varias personas dependiendo de la organización para estar generando el respaldo. Y no me refiero tanto de manera manual, sino que va a ser la persona encargada de programar los respaldos, decir, sabes qué, tales días, a tal hora, y además de estarlo monitoreando de que se esté corriendo de manera correcta. Parte de ello también la cuestión de evaluar riesgos. Sí, antes de generar la parte de respaldo hay que evaluar los riesgos, decir, ¿sabes qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que vamos a respaldar? ¿En qué nos impactaría? Y pues bueno, en base a eso nos llevaría esta cuestión de generar un plan de backup acorde al tiempo de respuesta que podamos llegar a tener. ¿Sí? Lo siguiente es la parte del respaldo híbrido. Si por ejemplo nosotros ya contamos o ya sea están haciendo ustedes actualmente un respaldo de manera local, también se puede generar un respaldo adicional alterno a la nube. Esto con la intención de tener doble respaldo. En caso de una contingencia menor, por ejemplo, en caso de tener una contingencia menor, si se te dañó o perdiste una base de datos, perdiste unos archivos y lo tienes en tu respaldo físico local, pues bueno, de ahí lo descargas en corto. Pero en caso de algo mayor, que perdiste tu servidor y por alguna circunstancia también perdiste los respaldos o no te funcionó, ¿de dónde te vas a recuperar? Pues bueno, de la nube. Esa es una mejor práctica que también nosotros compartimos, sobre todo para aquellas organizaciones que actualmente ahorita están respaldando de manera local. Otra mejor práctica es mandar la información encriptada. Como lo mencioné, nosotros recomendamos la encriptación 256 bits. Esto por cuestiones de seguridad, ¿no? En todo lugar encontrarás encriptación y todo ello, tanto como en respaldo, etcétera. Y la parte de ejercicios de recuperación es algo que se vuelve muy importante. Estos ejercicios de recuperación es lo que nos va a llevar a garantizar que el respaldo que estamos haciendo funcione correctamente. No habría peor respaldo, por ponerlo de esta manera, que cuando lo queramos usar no esté funcionando. Entonces, esto puede ser por diferentes situaciones técnicas, etcétera. Por eso recomendamos siempre hacer ejercicios de recuperación, ya sea de manera trimestral, bimestral, ya conforme la organización lo requiera, este proceso de auditoría, y consta de simular que se perdió la información, simular que tuvieron alguna contingencia y tratar de recuperar los archivos, las bases de datos y observar que no estén corruptas, que estén en perfecto estado. Esto con la finalidad que el día de mañana que sí se presente una contingencia real, tenemos la certeza que el respaldo que está funcionando correctamente. Otra es mejor práctica la planeación y gestión de respaldos. Aquí va qué tan seguido vamos a estar respaldando, ¿no? Dependiendo del RTO y el RPO que queremos generar, vamos a decir, ¿sabes qué? Tal día, a tal hora, tantas veces a la semana, dependiendo cómo se ejecute esta cuestión. Sí, lo vamos a tener tal cual. Y muy bien, y también la parte va de la mano con también el respaldo acorde al RPO de la organización, ¿no? Y sin embargo, otra mejor práctica es tener dos métodos de autenticación, es decir, que ya no es necesario dependas de un usuario y contraseña, sino que podamos incorporar algún token, por ejemplo, como las bancas en línea, para poder llegar a generar esta parte. Sí, la parte de generar las bancas en línea para que ya no le pidas al usuario y contraseña, sino que ya también te genere un valor dinámico en el momento que el cual nos va a ayudar a generar
un nivel mayor de seguridad en caso de que tu usuario y contraseña se vea comprometido por alguna situación. Y pues también la parte del monitoreo, ¿no? Que tiene que ver con, o se relaciona con la cuestión del responsable, es decir, vamos a estar monitoreando que todo se esté ejecutando de manera correcta y en caso que haya un fallo en el respaldo, que no sea respaldo, pues bueno, tomar acciones correspondientes acorde, ¿no? En esto nos va a ayudar el monitoreo. Muy bien, ya compartiendo la parte de las mejores prácticas de respaldo, nos vamos a avanzar un poquito en la parte de un DRP. ¿Y qué es un DRP? Bueno, primero que nada quiero mencionar que un respaldo puede formar parte de un DRP, en el cual, ¿por qué? Porque un DRP, como lo mencioné, es un plan de recuperación de desastres, o también en muchos lados la llaman como plan de continuidad de negocio. Entonces, un DRP es aquella estrategia que nos va a ayudar o que nos va a ayudar a analizar en el cual, cómo, en caso de una contingencia, cómo nos vamos a recuperar, de qué manera, cómo van a seguir trabajando los usuarios, en cuánto tiempo nos vamos a recuperar, cuánta información estoy dispuesto a perder sin necesidad de, o sin que pase este gran problema, ¿no? Entonces, el DRP es generar toda esta estrategia que puede ir desde respaldos de manera local, respaldos con la nube, replicación hacia la nube, a nivel imagen, o sea, toda esta parte pues, es lo que compone un DRP y por eso les comentaba que el respaldo forma parte de esta cuestión de DRP. ¿Sí? Muy bien. Perdón, esperen un momento. Ok, gracias, por ahí creo que se cortó un poquito. ¿Sí? Muy bien. Les comentaba la parte de DRP, cómo funciona un DRP que ya se encuentra implementado. Bueno, primero que nada se compone de 4 fases, o así más que nada lo dividimos. El primero es tener una fase de alerta. Un DRP implementado cuando tienes una fase de alerta es cuando algo ya te está avisando que algo falló, ¿no? Llámese tus servidores, tus bases de datos, etcétera, y bueno, empieza una notificación, posteriormente generas una evaluación de lo que está pasando y en base a eso ejecutamos el plan, un plan que ya previamente ya debe estar establecido. Posteriormente a ello nos vamos a ir a una fase de transición, es decir, ya falló, ya vimos qué está pasando, entonces vamos a ejecutar la parte de transición de cómo voy a seguir manteniendo a mis usuarios trabajando mientras hacemos el ejercicio o hacemos la parte de recuperación como tal. Por ejemplo, una vez que ya tenemos, por ejemplo, si tenemos un ejercicio de replicación o toda esta parte, aquí es donde lleva a decir, ¿sabes qué? Voy a mandar mis servidores a mis usuarios, perdón, del servidor A al servidor B que está en la nube, por ejemplo. De tal manera que ellos van a estar trabajando mientras yo hago la recuperación de manera local. Entonces ya cuando tenemos enrutados a los usuarios, que ya se está un ambiente que más tranquilo en esta parte, pues bueno, ahora sí nos pasamos a la tercera fase que da parte de recuperación. Aquí es donde vamos a poner todos los procesos de restauración, ¿no? Todos los procedimientos de restauración, la cuestión de tal cual, ¿no? De cómo vamos a bajar el backup, de cómo vamos a recuperar, cómo vamos a reinstalar, bueno, ya dependiendo dependiendo la falla que hayamos tenido, porque no es lo mismo un fallo, una corrupción de base de datos que un daño de un servidor por completo, ¿no? Entonces, en base a eso, pues puede durar de horas, días, hasta semanas, ¿no? Dependiendo de la falla presentada. Una vez que ya pasamos con la falla de recuperación y estamos restaurados, pues bueno, se pasa a la fase de normalidad y es cuando regresamos a los usuarios y todo está trabajando de manera adecuada. Pero esto nos lleva a un punto muy importante que tenemos que siempre analizar el impacto. ¿Por qué? Porque nosotros podemos comenzar a tener una solución de DRP, pero en base a estos análisis de impacto es donde nos va a ayudar a estar robusteciendo cada vez más, ¿no? Y cómo poder prevenir que no vuelva a pasar esta cuestión. Por ejemplo, si nos falló el disco duro local, decir, a ver, ¿cuánto tenemos con este disco duro? No, pues tenemos 4 años, ¿no? Entonces a lo mejor esto nos va a ayudar a generar, ¿sabes qué? Mejor hay que cambiar los discos duros cada 3 años y hacerlo de manera planeada. Entonces a eso nos lleva el análisis de impacto, a analizar qué nos impactó, cuánto tiempo y cómo podemos prevenir. Y esto nos va a ayudar a generar o a robustecer un poquito más la cuestión del DRP. Muy bien.
¿Cómo realizar un DRP, no? O sea, se habla mucho de esta cuestión, pero nosotros los englobamos en 7 pasos principales. Podrán existir, podrá encontrarse a lo mejor en otros lugares 8 o 10 pasos. Todo eso, bueno, al final de cuentas todo tiene que ver con una serie de etapas en el cual CompuCloud los plasma de estas 7 etapas. Primero tenemos que hacer una declaración de políticas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a respaldar? ¿Qué es lo que vamos a tener? Y en base a ello, ¿de qué manera? Después de ello vamos a generar un análisis del impacto del negocio. Aquí es donde decir, ¿sabes qué? Si pierdo la información, si pierdo la información de base de datos, la información de mi ERP, la información crítica, ¿qué tanto nos va a poder impactar al negocio, ¿no? Esto obviamente de manera económica y toda esta cuestión. Después de ello vamos a identificar los controles de prevención. Esto al identificar los controles de prevención es donde vamos a decir, ok, ya analizamos el impacto, ya vamos a analizar toda esta parte, qué servidores son de tipo crítico, qué servidores no son tanto, qué voy a replicar, qué voy a respaldar. Esto es donde tenemos que ver esta parte y en base a eso vamos a identificar los controles de prevención. Con nosotros generamos de la identificación de controles, pues avanzamos a la estrategia de recuperación. Es decir, ¿sabes qué? Ya identificamos, ya analizamos el impacto, ok. Ahora vamos a ir, tengo por ejemplo mis 3 servidores que conforman mi ERP, ese es lo que es el principal, ahora sí que es el core, es el principal core de la organización. Entonces vamos a hacer una ejecución de una estrategia de recuperación de replicación para esto, ¿no? Hoy tengo otros archivos que, bueno, son archivos de usuarios, en el cual sí es importante, más sin embargo, no impacta a mayor a la organización si tardo 2 horas, 3 horas en recuperarlo, ¿no? Entonces es donde vamos a generar la estrategia de recuperación, porque en base a esto van a ser los costos, ¿no? Obviamente, entre más robusto quieras, en tiempo real, todo esto pues es más el costo y más lo que se tiene que planear. ¿Sale? Una vez que ya tenemos la estrategia de recuperación, pues bueno, ejecutamos el plan de recuperación ante desastres. Esto es que se traslada a más que nada la implementación de lo que ya hablamos en base a esto, ¿no? Es decir, sabes que ya tenemos esto, ahora sí vamos a implementar esta cuestión. Ok, seguido de ello vamos a evaluar el plan de pruebas y entrenamiento. Una vez que ya está implementado tenemos que generar ahí unas pruebas iniciales. También es simular que tuvimos una contingencia, tratar de recuperarnos esto de tal manera que asegurar que todo lo considerado en la estrategia de recuperación, si metimos respaldo, si metimos replicación, que todo funcione a la medida, ¿no? Entonces se tiene que hacer una prueba por cada componente que por ahí integramos. Si hicimos un respaldo a nuestra base de datos, es una prueba de recuperación de base de datos. Si hicimos otro en los sistemas de archivos, recuperación del sistema de archivos. Si hicimos una cuestión de replicación, hay que hacer la prueba de que se esté replicando correctamente y cómo enrutaríamos a los usuarios. Y adicional a ello deberemos generar un plan de entrenamiento para los administradores o quienes se van a encargar de esta solución. ¿Sí? Entonces, esto porque no hay nada más que tengamos la solución y que no llegue, que por falta de capacitación o entrenamiento no podamos ejecutar el plan de recuperación de desastre. Y pues otro tema muy importante, que lo dejo para último, pero no por menos importante, es generar el plan de material y de soporte. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que tener documentado cada uno o cada proceso de en caso de contingencia que hacer. Esto de tal manera porque, bueno, como sabemos desde frente en caso de una contingencia, pues bueno, muchas veces no podremos, por la presión o todo ello, no podemos reaccionar de manera adecuada si no tenemos una documentación o una guía. Entonces, eso es lo importante de generar un material de soporte y toda esta cuestión. Muy bien, entonces bueno, hasta aquí sería mi parte como tal. Yo ahorita estaré continuando también retomando la parte final de la presentación. Mi compañero Carlos Mayoral, a quien le estaré cediendo la palabra en estos momentos. Muchas gracias. Sí, gracias, Osvaldo. Pues estoy de regreso. Para comentarles, al inicio les habíamos dicho, estaremos haciendo una comparativa. Ya pudimos ver de modo general las diferencias entre un almacenamiento y un respaldo, cuáles son las características de un buen sistema de respaldo, cómo embona dentro de un DRP y ahora, pues, ¿cuál diferencia tiene si estamos hablando de ventajas de hacerlo en la nube, además de las ventajas técnicas que puede ofrecer?
pues también habrá que tener en consideración algunos elementos tales como los costos, ¿no? Finalmente deberíamos entender que la información está dentro del top 3 de las cosas más vitales para las organizaciones, la información más vital. Entonces, la inversión debiera ser considerable más allá del costo de la solución, de lo que impactaría el no tener un adecuado sistema. Entonces, tenemos por aquí, hicimos un ejercicio acerca de un respaldo físico contra un respaldo en la nube en la cuestión costos. Este es una solución de respaldo física de 1 terabyte de almacenamiento. Pueden ser diversos servidores en ambos casos. Sin embargo, la cuestión del almacenamiento es algo que sí restringimos en cierta forma. Entonces, del lado del respaldo físico habrá que tener considerados varios factores, pero que se engloban en 2 conceptos principales. Uno es la instalación de todos aquellos elementos que se necesitan para tener puesta a punto nuestra solución. Y el otro son aquellos dispositivos físicos o hardware de donde proviene la información y donde va a quedar depositada. Entonces tenemos algunos costos por ahí, como la instalación de la consola del backup. Esta es la que se instala en el servidor y de donde se va a estar programando aquellos backups que se van a estar generando, ¿no? Como les hemos comentado, con las características iniciales, si es full, si es incremental, si es diario, si es semanal, si es cada cierto tiempo, etcétera. Posteriormente, la instalación de los agentes de respaldo. Este se instala si tenemos más servidores también, pues obviamente habrá que considerar este concepto, ¿no? En cada uno de ellos. Aquí estamos asumiendo que es un solo servidor. También en la parte de instalación tenemos aquel dispositivo de almacenamiento donde va a estar repositado. Estamos considerando nosotros una NAS StoreEasy de 1 tera, donde esta información va a quedar depositada. No tiene configuraciones adicionales, únicamente para el respaldo backup y posterior levantamiento en caso de una contingencia. Y por último también consideramos, bueno, ya de la parte física, la parte de un Smart UPS. Sabemos que es crucial que nosotros, si llegamos a tener una falla eléctrica, que quizás es lo más común que pueda ocurrir, nuestra información pueda quedar resguardada con la última modificación en caso de que no estuviera programado en ese momento un respaldo. Entonces, para que esto ocurra, pues necesitamos tener este Smart Backup, que está alrededor de 15 y 20 minutos de duración nos puede dar, dependiendo la carga del mismo, y pues en total nos da un monto de $8,962. Esto estamos hablando también del primer año. Sabemos al principio de cada solución, de cada herramienta que utilizamos, tenemos que tener en cuenta que siempre al inicio hay costos únicos. Eso lo quisiera poner como inversión. Ok, perdón, por ahí me fui un poquito. Habla. Se desconectó. ¿Hola? Hola, ¿me escuchan? Perdón, estamos teniendo algunas dificultades técnicas con la conexión. Pero bueno, les comentaba más bien, todos estos conceptos de los que acabamos de hablar, más que estarlos viendo como un gasto, perdón, o un costo, son este tipo de servicios que funcionan como una inversión realmente. Un gran porcentaje de empresas a nivel mundial, al cabo de haber tenido una contingencia y no poder recuperar su información, al cabo de 1 o 2 años, las empresas terminan quebrando. Esta estadística, bueno, después le estamos compartiendo la fuente, pero ocurre precisamente porque, como les decía, es el activo, uno de los activos más valiosos que tenemos. Entonces, si la perdemos esta información realmente estamos propensos a tener impactos mucho más globales a nivel de organización.
¿sí? Entonces, por ello es que yo les invito a que este tipo de inversiones se vean como eso, ¿no? Como un valor que va a estar ahí presente y finalmente nos ayuda a prevenir cualquier contingencia al que todos siempre estamos ahí expensas, ¿no? Y por el otro lado tenemos una solución, en este caso la solución es llamada SAT, es un servicio administrado de respaldo. También aquí es inclusive desarrollado por el área de CompuCloud, el área de especialistas en nube, y tenemos ahí dos conceptos, están englobados, la mayoría de los conceptos de un respaldo físico acá en dos conceptos, porque así es de la forma en la que trabaja la nube. Es un servicio más on demand, un servicio que no necesita especificar tantos alcances como una cuestión física, porque ya está integrada. Entonces nosotros lo que hacemos es desarrollarlo, englobarlo, y ustedes que están viendo un solo frente. Tenemos una parte que es implementación, configuración y capacitación, esto es decir, tal cual como el respaldo físico, se te instala la consola, se te configura con los respaldos que tú quieres tener, con la periodicidad que necesitas y el tipo de respaldo que vas a estar haciendo. Esto implica la configuración y la capacitación también ahí a nivel usuario y a nivel administrador. Digamos que también hay una consola a la que tienes acceso vía web desde cualquier recurso con acceso a internet, y pues esta consola donde está centralizado el o los respaldos que pudieras tener, también pudieras tener múltiples servidores respaldados, pues desde esta consola centralizada tú pudieras estar viendo toda la información, los respaldos diarios, la cantidad de almacenamiento que tienes, etcétera. Entonces, posteriormente tenemos una mensualidad. Esa mensualidad engloba el costo de licenciamiento, el costo por el almacenamiento y la parte de soporte. Es muy importante con cualquier sistema de backup se cuente con soporte, porque sabemos que cuando ocurre esta eventualidad o esta contingencia, regularmente se trabaja bajo mucha presión para poder recuperar y recuperarnos lo antes posible. Entonces, por más allá que se tengan manuales instructivos, siempre debería estar de la mano el poder contar con esta parte de soporte que les ayude en esas situaciones críticas de su organización. Entonces, esto es el primer año, reitero, el costo de un SAR de 1 tera es un coste de 2.300. La flexibilidad de la nube, adicional a esto, nos permite que en cualquier momento yo me pase de 1 tera a 1.5, a 2 teras, a 3 teras, a lo que necesite, y únicamente pagar el diferencial del almacenamiento. Caso similar tiene respaldo físico, solo que ahí, si el dispositivo adquirido en un inicio, vamos a llamar en este caso una NAS, o como pudiera ser un disco duro, si yo necesito mayor almacenamiento, o una de dos, o divido mi almacenamiento, si llego a tener 2 teras, por ejemplo, lo divido en dos discos duros, que eso deja de ser práctico, adquiero otro disco de 1 tera, o adquiero uno solo de 2 teras para tener todo el dispositivo, pero obviamente habrá que considerar los costos que implica el pues adquirir un storage, dispositivo de almacenamiento con el doble de capacidad. ¿Sí? Es como si no tuviéramos nada prácticamente y arrancar con un nuevo dispositivo, lo que implicaría mayor tiempo, volver a hacer el respaldo, etcétera. El costo está alrededor de los 2.300 el primer año. El segundo año pues habrá que empezar a considerar únicamente los costos del licenciamiento, almacenamiento, soporte, etcétera, los que sí cada año con año se van renovando. Entonces ese es un diferencial, una comparativa en cuestión costo. En la parte técnica ya lo estuvimos viendo, y pues por último, en lo que respecta a la presentación, al final de esta presentación lo que esperamos es inicialmente que ustedes tengan un panorama mucho más amplio de lo que significa tener un sistema de respaldo, cómo pueden bonar dentro de un DRP total dentro de su empresa, y cómo puede sumar el tenerlo dentro de estas tecnologías ya no tan nuevas como la nube, pero que ofrecen incluso mucho mayores tecnologías y mucho mayores porcentajes de seguridad. Entonces hay un tema por ahí, no recuerdo si lo mencionó mi compañero Osvaldo, pero estamos hablando de la replicación, por ejemplo. La información en la nube, en una nube real, hay por ahí algunas nubes que no son como tal, pero bueno, este tipo de nubes debería de ofrecer una replicación, es decir, para llegar a un porcentaje alto de disponibilidad de la información, tendría que
tener otro dispositivo en otra zona geográfica ubicada para caso de una contingencia en la zona principal, digamos, pues esta información esté levantada, ¿no? Los sistemas nube lo deben de ofrecer o lo ofrecen. Un sistema de respaldo físico, pues estaríamos hablando del doble de costos de forma inicial por tener otro dispositivo igual en otra zona geográfica. La nube ya lo tiene a través de infraestructuras a nivel mundial, a nivel global, infraestructuras de punta, y pues entonces ese es un valor importantísimo que tienen los servicios en la nube en general. En la parte del SAT que les comentábamos y el cual si gustan, nosotros podemos proporcionarles mayor información, incluye todos estos conceptos los que vimos y es información que pueden encontrar de forma general en cualquier lugar. Es necesario para tener un respaldo un nivel de disponibilidad que incluya soporte, que incluya servicios de recuperación. Esto es porque al ser un servicio intangible, regularmente no vemos el valor. Si tuviéramos un disco duro, este puede tener errores de lectura o de escritura, en este caso puede ser de lectura y puede estar grabando, pero al momento de necesitarnos restaurarlo, probablemente el disco ya no funcione y nosotros no sabemos esta parte hasta que lo necesitamos. Por eso es que por ahí se incluye algunos ejercicios, algunos simulacros de contingencia, donde se elimina la información y se vuelve a recuperar para validar que efectivamente ahí está información disponible. Monitoreo centralizado, respaldo en diferentes niveles, base de datos, a granular a nivel de archivos y respaldo en caliente, es decir, puede estar trabajando en nuestro servidor y está haciendo nuestro respaldo. Durante un periodo muy corto, incluso, y ahorita que está lo del tipo de cambio bastante volátil o voluble debido a las situaciones a nivel mundial también que están aconteciendo, principalmente con nuestro vecino del norte, en Estados Unidos, tenemos una promoción anual donde si bien el costo es $100, nosotros, en caso de que quisieran realizar el pago en pesos, lo tenemos congelado durante 12 meses en 20 pesos. La información igual se les va a hacer llegar. ¿Sí? Y pues bueno, de nuestra parte de momento sería todo. Vamos a dar ahorita alrededor de 5 minutos. Si tienen alguna pregunta, por favor, es el momento indicado. Lo podemos hacer a través de chat. Posteriormente también por ahí van nuestros datos. Van a tener el dato tanto de Osvaldo, Claudia y su servidor, y cualquiera de nosotros pues podemos estar apoyándolos en lo que requieran. Les reitero nuevamente, la información o este webinar que estuvo siendo grabado se les va a estar enviando, se les va a enviar un anexo de información también que ayuda a complementar esta información. Y pues bueno, entonces me gustaría, si tienen alguna pregunta, por favor a través del chat, con mucho gusto los estamos atendiendo. Como les comentábamos, si pueden, si gustan recibir alguna información adicional, también pueden poner sus datos nuevamente aquí en el chat. Digo, los que ya los pusieron no es necesario, los que no los han puesto, los invitamos a poner su nombre, correo electrónico y si es posible, número telefónico para que podamos, en su momento podernos comunicar con usted. Sí, también les recuerdo, estamos ahorita en la parte, están en la diapositiva nuestros datos, también pueden mandarnos correo, el número telefónico si es conveniente, y recordamos que, no sé si alguien más, si tengan alguna pregunta, estamos ahorita en el espacio para que puedan poner su información o su pregunta la pueden plasmar en el chat. Bien, bueno, parece que no tenemos muchas preguntas, digo, porque haya quedado muy claro, si no, no se preocupen, ahí tienen nuestros datos, y nada más les pedimos de favor, si nos pueden ayudar con algo muy breve, una sesión de preguntas acerca de este webinar y que nos ayudan a mejorar muchísimo para siguientes sesiones que vamos a tener. Estén muy al pendiente, por favor. Nosotros CompuCloud, les menciono, formamos parte del grupo CompuCloud, donde nosotros somos especialistas en servicios en la nube. Entonces, todos nuestros webinars van a tener este enfoque. Son tecnologías que sabemos que no son una moda, son tecnologías que son muy completas, que son complejas también, y nosotros pues estaremos ahí pendientes para poderles apoyar. Muchas gracias por esta sesión. Nuevamente agradecemos toda su disponibilidad, todo su tiempo. Les reiteramos
próximamente estaremos teniendo mayor información acerca de servicios en general. La idea de estos webinars, pues, si bien es que nosotros vamos a apoyarles en alguna situación que ustedes se les presente o que pudiera presentárseles de forma de asesoramiento, pues también conozcan más aquellos temas relacionados a la nube, que por lo regular son temas que nos generan algo de incertidumbre o de inseguridad, porque no sabemos realmente cómo funciona incluso la nube, o sea, no sabemos de dónde viene la información, hay mucha información por ahí que ronda la nube precisamente, y pero incluso hay sistemas que nosotros utilizamos todos los días basados en las nubes, como un Google, como un Netflix, y no sabemos que están ahí, porque no comprendemos a ciencia cierta a qué se refiere un sistema basado en nube. Entonces, con estos jóvenes la idea es que lo puedan conocer, que puedan identificar las diferencias y que les ayude a ustedes a mejorar, sobre todo, a mejorar todos los sistemas que ustedes manejan actualmente, pero sobre todo y más importante, que las áreas de sistemas o la gente que está incorporada en estas áreas pueda desarrollarse o desenvolverse para lo que en realidad debieran ser creadas estas áreas o fueron creadas en un inicio, que es desarrollo de nuevos productos, desarrollo de soluciones, desarrollo de software, desarrollo de, de cualquier otro tipo de herramienta, y pues mientras tanto la estabilidad de la nube les permita tener este enfoque, el enfoque en su negocio en general. Entonces, reitero, muchísimas gracias a mi compañero Osvaldo, a mi compañera Claudia Valdivia también y su servidor Carlos Mayoral. Les agradecemos nuevamente. Estamos en contacto. Cualquier cosa por ahí les agradecemos su información y sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día.